No lo empecé. Pues vamos a empezar estos ejercicios cuaresmales, estos ejercicios espirituales de Cuaresma 2025. Si gusta, nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración para invocar a Dios nuestro Señor y ante el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos juntos. Espíritu Santo, acompáñanos esta semana para que acojamos la palabra de Dios con fe sencilla, esperanza alegre y amor verdadero. Espíritu de verdad, que conoce las profundidades de Dios, ilumínanos para que descubramos en Jesús de Nazaret, al Hijo amado de Dios, a nuestro Maestro y Señor, al Salvador que nos da vida. Espíritu de amor y de paz, ven y condúcenos para encontrarnos con Jesús a través de la palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pues vamos a iniciar estos ejercicios que van a ser un poquito más reflexivos, un poquito más a entrar hacia nuestro interior, que es lo que nos pide nuestro señor arzobispo, y nos invita en este contexto que estamos viviendo del jubileo, que sabemos que es el jubileo de la esperanza, y nos invita en este sentido. Todas las reflexiones que vamos a tener durante esta semana se centran con este título: Cristo resucitado, nuestra esperanza, ¿sí? Y es algo que nos invita para cada uno de nosotros, y es algo muy particular o peculiar que cada uno de nosotros tenemos. Casi en todas las celebraciones exequiales que me toca a mí hacer, sobre todo en las misas, yo digo que esto es algo de lo que tenemos nosotros y muchos no, que nosotros creemos en la resurrección. Y eso, para creer en la resurrección, tenemos que tener esperanza. Y sabemos que la vida no termina en un féretro, que la vida no termina en un cementerio. Y por eso, en ese sentido, va a ser Cristo resucitado nuestra esperanza. Voy a dar la introducción de lo que nos va diciendo. Nos dice: la Cuaresma es un tiempo privilegiado, un camino de 40 días que nos invita a una profunda conversión. Cada que iniciamos este tiempo de la Cuaresma, este tiempo tan especial, nos tiene que llevar a una conversión, a decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar yo en mi propia vida? A una conversión personal y comunitaria en preparación para la Pascua. Algunas veces se los he comentado, la Cuaresma en sí o por sí sola no tiene sentido. La Cuaresma por sí sola no tiene sentido en nuestros ayunos, en nuestros sacrificios, en nuestras limosnas, si nuestra visión no está puesta en la Pascua. Ahí es donde encuentra sentido nuestra penitencia cuaresmal, porque si no, caeríamos nada más en un mero sacrificio, en un mero estarnos sacrificando por las cosas, pero ahí se queda nada más. Nuestra visión principal o nuestro objetivo principal, como nos dice, es la Pascua, que nos llena de esperanza en el resucitado, porque nosotros tenemos que tener esa confianza de querer alcanzar algo más allá que solamente lo que nosotros alcanzamos aquí. Y para este año, el señor arzobispo o la pastoral nos invita a reflexionar en 5 momentos muy importantes, especialmente en los 5 domingos de Cuaresma, de los cuales pues ya llevamos 3, y de esos 3 vamos a reflexionar. Por ejemplo, nos invita el día de hoy, que es el primer día, vamos a reflexionar sobre el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, que fue el domingo donde leímos las tentaciones. El día de mañana, no vamos así en orden, el día de mañana vamos a reflexionar sobre el 4º domingo de Cuaresma, que nos narra la parábola del hijo pródigo. En el tercer domingo vamos a hablar de la mujer pecadora,
perdón, en el tercer día vamos a hablar de la mujer pecadora, que eso es hasta el quinto domingo, cuando vamos a leer ese evangelio. El jueves vamos a reflexionar sobre el evangelio de ayer, que fue el del tercer domingo, la parábola de la higuera estéril, para culminar, ¿verdad? Nos dice que culminemos con una hora santa, y así como los discípulos contemplaron en la transfiguración de Jesús, contemplaron la gloria, así también cada uno de nosotros, y vamos a reflexionar sobre el segundo domingo de la Cuaresma. Entonces son los 5 domingos, ya el sexto domingo celebramos el Domingo de Ramos, y entonces vamos a reflexionar en estos en torno a Cristo resucitado, nuestra esperanza. ¿Para qué todo eso? Ahí está. El propósito de estas meditaciones es redescubrir nuestra vocación como discípulos de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra? Ahora, está medio lentón. Descubrir nuestra vocación como discípulos de Cristo, llamados a ser peregrinos de esperanza. Y eso es algo que debemos de tener muy consciente. No estamos aquí para siempre. Somos peregrinos que el día de hoy, ¿cuánto nos tocará vivir? No lo sabemos, ¿verdad? Pero somos peregrinos. Y al hablar de peregrinos, es decir, que queremos llegar a algún lado. Y nuestro destino final, pues es el Cristo resucitado, es la vida eterna. Y entonces, a través de estas meditaciones, que son 4 específicamente, y la otra es una hora santa, que cada uno de nosotros nos sintamos como somos discípulos de Cristo. Y en ese sentido, el primer tema, el día de hoy, ya nos habla cómo tenemos que ser una iglesia discípula que sigue a Jesús. Una iglesia discípula que sí, que somos iglesia, que recuerden que la iglesia no es el templo ni los padres, sino cada uno de los que somos o somos bautizados, formamos esta iglesia. ¿Cómo tenemos que ser discípulos que seguimos a Jesús? No solamente que nos decimos, el verdadero discípulo es aquel que sigue al maestro, es aquel que va caminando con el maestro. Y en este sentido, pues vamos a reflexionar sobre el primer domingo de Cuaresma, que fue el domingo en el que hablamos de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Entonces, ¿cómo a través de este texto de las tentaciones que tuvo Jesús, cómo también nosotros podemos llegar a ser discípulos? Y el discípulo es el que sigue, no solamente el que está ahí. Entonces vamos a ver a través de este texto. Aquí ahí no está el texto, lo voy a leer acá y vamos lo voy a proclamar, lo vamos a dejar que entre en nuestro corazón y luego lo vamos a meditar. Es del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo conducía por el desierto. Allí fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. Y en todos esos días no comió nada. Pero al terminar ese tiempo, sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: dicen las Escrituras, el hombre no vivirá solo de pan. Luego, llevándolo a un lugar alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le hizo esta promesa: te daré todo el poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Todo será tuyo si te postras delante de mí. Jesús le respondió:
Dicen las Escrituras: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Después lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí a abajo, porque dicen las Escrituras: te encomendará a sus ángeles para que te cuiden. También dice: te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de someter a Jesús a todo tipo de pruebas, se apartó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Primeramente, este es un texto que encontramos en dos de los evangelios, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. El de San Mateo un poquito más extenso, en el de San Lucas un poquito más resumido, pero también nos marcan las tres tentaciones que Jesús tuvo. ¿Qué nos pueden enseñar las tentaciones que tuvo Jesús para que nosotros seamos discípulos de Él? Que esa va a ser la finalidad de este tema. Lo primero que tenemos que llegar a descubrir, a empezar a reflexionar: Jesús en el desierto. Jesús en el desierto. Pero para esto vamos a recordar el acontecimiento anterior que Jesús tuvo. Antes de irse al desierto, Jesús es bautizado en el Jordán. Y cuando es bautizado en el Jordán, recordemos que se oye aquella voz: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y le marcan también la misión que va a tener Jesús: ir a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, a los lisiados. Y va marcando toda la misión que Jesús va a tener como Mesías. Sin embargo, nosotros vemos que inmediatamente después de este acontecimiento, Jesús no se lanza a ir y predicar. Lo primero que hace Jesús después de que se le encomienda la misión, nos dice el texto, se va al desierto. Jesús se va al desierto. Y en ese sentido decimos, la acción mesiánica, es decir, la acción que tenía que realizar Jesús de ir y predicar, va a estar precedida al recogimiento interior. Mande, necesito. Sí. Va a estar al recogimiento interior. ¿Qué es lo que nos va a decir primero? Antes de ir y predicar, tienes que recoger. Tienes que entrar en tu interior. Muchas veces en nuestros apostolados, en nuestro caminar, en lo que nosotros vamos realizando en nuestra parroquia, nos preocupa más la acción, nos preocupa más lo que tenemos que hacer que estar con Jesús. Y ese es un grave error, porque lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro interior. Hay una frase por ahí que dice, si quieres hablarle a los hombres de Dios, primero háblale a Dios de los hombres. Primero entra en tu interior y después de que seas movido por el Espíritu Santo, entonces tú podrás hablarle a los hombres de Dios. Por eso Jesús, antes de que su acción mesiánica vaya a entrar, Él procede a un recogimiento interior a través del desierto. Jesús debe adentrarse en el silencio que solo el desierto puede ofrecer. Ciertamente nosotros no tenemos desiertos, no tenemos así como que, físicamente me voy a ir a un desierto, pero sí podemos entrar en nuestro interior
recogernos en nuestro interior, en nuestro desierto, antes de que nosotros vayamos a ir y proclamar algo, antes de que nosotros vayamos a llevar la buena nueva. Y eso es lo primero que nos enseña en este texto. El discípulo de Jesús, antes de ir y proclamar la buena nueva, tiene que recogerse en su interior, adentrarse en el silencio para poder dar a los demás lo que les toca. Y luego ya nos vuelve a decir, entramos ahora sí a lo que es la Cuaresma. Dice, es un tiempo de intimidad con Dios, ¿sí? Desgraciadamente, ciertamente, el hecho de vivir en una metrópoli cambia nuestras situaciones, cambian nuestros ambientes, cambian, no quiero decir nuestras prioridades, pero sí cambia nuestro modo de vivir. Entonces ya no podemos llevar una misma vida como cuando pues era muchísimo menos la población, mucho menos el ajetreo. Entonces la Cuaresma es un tiempo de intimidad con Dios sin tener que abandonar por ello las actividades cotidianas, ¿sí? Entonces esto es algo que también tiene que tener muy en cuenta el discípulo, ¿sí? Tiene que tener muy en cuenta el discípulo. Ya viene la Cuaresma, ya no voy a hacer nada. Dicen que antes en la Cuaresma ni se bañaban, ¿sí? Porque no, hay que dedicarnos a la Cuaresma. Y por eso había muchas cosas que se realizaban los demás antes, a mí tampoco me tocó, ¿verdad? Que dicen, pues no había bailes, no había música en el tiempo de la Cuaresma. Y ahora, ¿qué nos dice? No es solamente lo externo, hay que adentrarnos en nuestro interior, o sea, dentro de nuestras actividades cotidianas, dentro de lo que cada uno de nosotros hacemos y vivimos, porque no podemos negar nuestra realidad humana. Entonces, ¿cómo me voy a adentrar? ¿Cómo voy a entrar en esa intimidad con Dios sin abandonar? Porque, no, ya viene la Cuaresma, voy a dejar todo. No lavo, no esto, no aquello. ¿Cuántas veces es nada más por comodidad, verdad? No porque realmente te adentres a la intimidad con Dios. Entonces, es lo que nos va diciendo. En ese sentido dice, hay que, dentro de nuestras realidades, adentrarnos en esa intimidad con Dios. Cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios, era para orar, ¿sí? Era para orar, ¿sí? Jesús va al desierto para sintonizar como hombre con la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros estamos en una sintonía y Dios está en otra. Y recordemos infinidad de ocasiones que en el Evangelio encontramos, Jesús les está diciendo una cosa y los apóstoles están entendiendo otra. No están en la misma sintonía. Recuerden cuando Jesús les está hablando y les dice, tengo que ir a Jerusalén, donde voy a entregar mi vida, me van a apresar y todo, me van a matar y todo este tipo de situaciones. Y los apóstoles, ¿en qué están pensando? En quién es el mayor. Y a veces nosotros así estamos en nuestra vida, Dios por un lado y nosotros por otro. No nos sintonizamos. Y entonces, eso es de las cosas que nos invita también en nuestra vida. La Cuaresma tiene que ser un momento en el que nos sintonicemos con Dios como hombres para descubrir la voluntad de Dios. Entonces, es lo que vamos a ir descubriendo. Dice, el tiempo de la Cuaresma, ¿sí? El tiempo de la Cuaresma debe ser una oportunidad de entrar en nosotros mismos, por más difícil que parezca. Es que tengo tantas actividades, tantos momentos, tantas cosas. Bueno, pero tenemos que tener un momento. Ciertamente no nos vamos a ir 40 días como Jesús, que de hecho eso de los 40, así como le hace Monseñor Carlitos, entre paréntesis,
Pues 40 sabemos que no, a lo mejor no fueron 40 días. El 40 en el sentido bíblico es el tiempo suficiente. A lo mejor yo puedo tener 15 minutos de intimidad, de silencio con Dios. Para mí fue suficiente. A lo mejor otro sí necesita un día, a lo mejor otro sí necesita los 40 días. Entonces, para descubrir esa voluntad con Dios. Y luego hablamos también aquí del demonio, ¿verdad? Ahí se me pasó a la animación, lo primero es esto. El demonio, ¿quién es el demonio? Porque el demonio es el que fue y tentó a Jesús, ¿sí? Lo primero que tenemos que descubrir, el demonio es el adversario, ¿sí? Es el que está en contra de mí, es el acusador o el acosador. El demonio, como su nombre lo dice en griego, es el daimonio. Es el que divide, es el que separa. Entonces, por eso cuando nosotros vemos una persona o alguien que nada más está dividiendo y decimos, es un demonio. Es un demonio porque es el que está separando. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? Que a veces tenemos tantos demonios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el demonio? Separarnos de la misión. Jesús sabe que tiene una misión, ya la había recibido en su bautismo y se está preparando. ¿Qué es lo que quiere hacer el demonio? Separarnos, ¿sí? Y esto es algo también que yo creo que todos nosotros humanamente lo experimentamos. Si lo ponemos en el tiempo, por ejemplo, de cuando inicia el año, que tenemos tantos propósitos, no, que voy a dejar de comer esto o en la cuaresma, no voy a tomar coca. Lo primero que se te ofrece, órale, ahí te va una coca. Es el demonio, es el que te quiere apartar, de tu propósito, Entonces, el demonio es aquel que nos quiere separar del plan de la salvación de Dios. Y es el que va a tentar a Jesús. En las tentaciones, hablando de las tentaciones, recordemos, son esas 3 tentaciones que el demonio le hace a Jesús, ¿sí? Descubrimos en esta qué son las tentaciones. Y las tentaciones en Jesús, pásale maestra, las tentaciones que tuvo Jesús nos ayudan a descubrir y para saber qué es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en mi vida? A veces las podemos ver así muy crudas las tentaciones, pero las tentaciones que a veces nosotros vamos teniendo son para descubrir qué es lo que realmente importante en mi vida. Y en Jesús, en cada una de ellas, vamos a descubrir cómo Él fue viendo qué era lo más importante. Para Jesús tenía bien fijo, tenía bien pensado el momento que para mí, el plan de salvación que Dios tiene. Y entonces ahí vamos a descubrir en las tentaciones, no es que nada más el demonio esté por ahí, sino quiere que cada uno de nosotros descubramos realmente qué es lo que nos importa en la vida. ¿Qué es lo que nos importa en la vida? Y al caer en ese tipo de tentaciones, descubrimos qué es lo más importante. En el núcleo de toda tentación está la invitación a dejar a Dios al margen. Las tentaciones que el demonio nos va haciendo son para dejar a Dios al margen. Es decir, si tu finalidad es Dios, yo voy a hacer que te apartes de eso. Que lo veamos como algo secundario, superfluo o incluso molesto frente a lo que parece más urgente y tangible. Esto ahorita lo vamos a entender con la primera tentación, ¿sí? Entonces, el demonio siempre nos va a presentar como algo más importante en ese momento para que yo deje mi finalidad.
para que yo deje mi finalidad. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que nosotros hagamos al margen a Dios. Y eso es donde el hombre le da la espalda a Dios. En cada tentación, al caer, lo que hace es darle la espalda a Dios. Y el demonio siempre nos va a jugar de una manera, pues el demonio es el engañador por excelencia, ¿sí? Recuerden el pasaje en el libro del Génesis, ¿verdad? El pasaje en el libro, hace un juego de palabras. ¿Acaso Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Y entonces, en ese jueguito de palabras, ¿sí?, el demonio empieza. La cuestión es que empezamos a coquetear, empezamos a entablar comunicación con el demonio y el demonio nos va a engañar. Y entonces, en ese sentido, el demonio nos va a presentar algunas cosas como ficticias contra lo real, ¿sí? ¿Y en qué consiste ahorita la primera tentación? Lo vamos a ver. ¿Cuál es la primera tentación que el demonio le pone a Jesús? Haz que estas piedras se conviertan en pan. No se lo dice cuando Jesús acababa de banquetearse, cuando Jesús acababa de comer. Dice, tenía 40 días en ayuno y el demonio le presenta esta primera tentación, una realidad contra algo ficticio, ¿sí? Entonces, humanamente tengo hambre, ¿sí? Pero te lo presenta como algo tan real que te hace perder. Y muchas veces nosotros en ese sentido le damos la vuelta a Dios, que teníamos la confianza en Él y decimos, quiero satisfacer esto momentáneo por lo que realmente vale. Por eso Jesús, la respuesta de Jesús va a ser, no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? No solo de pan vive el hombre. Porque yo puedo convertir estas piedras en pan, pero en un día voy a volver a tener hambre. Entonces, algo ficticio, algo que aparentemente, ¿sí?, me va a servir en este momento, me hace olvidar lo verdaderamente real. Entonces, el demonio hace todo ese tipo de astucias. Por eso el pecado no se nos presenta como es. Si el pecado se nos presentara realmente como es, pues nadie lo cometería. Si realmente así como es de crudo el pecado, nadie cometeríamos pecados. Todos creemos cuando el pecado se nos presenta, creemos que es algo bueno, pero es algo ficticio. Es algo ficticio. Y todos yo creo que hemos experimentado, de repente nos emocionamos y todo, y cuando caemos en el pecado, al igual que con Adán y Eva, ¿qué hace el demonio? Te deja solo. Y entonces descubres tu desnudez. Descubres tu desnudez. ¿Qué es lo que dice Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Es que te oí y me escondí porque estoy desnudo. El pecado nos hace ver nuestra desnudez. Y entonces esa es la realidad del demonio, la realidad del pecado en las tentaciones. Nos presenta algo ficticio para olvidarnos de lo real, de lo verdaderamente importante. ¿Cuántas veces hemos considerado las cosas de Dios como secundarias? ¿Sí? ¿Cuántas veces es más importante lo que nosotros tenemos y dejamos a Dios, ¿sí?, en una segunda instancia? Y esto es algo bien común, bien palpable. Se los comparto que ayer les decía, y antier y ayer les decía yo a los papás de los niños del catecismo de confirmación, que el domingo antepasado, no ayer, el anterior, tuvimos el retiro y cuando yo voy a la misa, pues no había ni 100 papás. Cuando son como 120 niños y pues, de ahí es decir, papás y padrino,
debería haber al menos unos 350 personas ahí, pero no me interesa. No me interesa. Entonces vemos cuántas veces hemos considerado las cosas de Dios como algo así. Es el padre que nomás está poniendo gorro y no tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces dejamos las cosas de Dios o creemos que son secundarias? ¿Cuántas veces hemos confiado únicamente en nuestras fuerzas, creyendo que el poder y los logros materiales son lo único real? A mí lo único que me interesa son los logros que yo obtenga aquí en esta vida. ¿Sí? O los logros que yo humanamente voy haciendo. ¿Sí? Voy haciendo y me separo de lo que realmente es Dios. Y yo creo que yo lo hago por mis fuerzas. Y entonces es esa la tentación de lo ficticio con lo real. ¿Sí? Porque cuánta gente se esfuerza y se esfuerza en esta vida, y a final de cuentas, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? Nada. Nada. Y si te lo llevas nomás son porque a lo mejor te lo huelen ahí en el panteón. ¿Sí? Ay, es que le voy a poner, ¿sí? ¿Sí? Pero tú no te llevas nada. Cuando realmente lo importante en la esperanza de la resurrección, para nosotros es lo más importante. Para nosotros Entonces dice, Jesús nos enseña que la victoria sobre la tentación no radica en negar nuestras necesidades humanas, sino en subordinarlas a la voluntad de Dios. Seguramente Jesús tenía hambre. Seguramente Jesús tenía hambre, como nosotros muchas veces tenemos necesidades humanas. Tenemos necesidades humanas, pero ¿qué tanto sabemos subordinarlas a la voluntad de Dios? A la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces de repente dices, ay, cómo me está ahogando en un pequeño vaso de agua? ¿Sí? Cuando las cosas a veces están fuertes en nuestra vida, Dios nos va a fortalecer al salir de ellas. ¿Qué tanto sabemos subordinar nuestras necesidades a la voluntad de Dios? Dios quiere esto, pero no se me acomoda a mí ahorita. No se me acomoda a mi realidad, a la necesidad que yo tengo. No, Jesús tenía hambre, seguramente. Nosotros un día o mediodía ya andamos ahí desmayándonos. Entonces tenía hambre. Y así, hablando de esa necesidad, ¿cuántas necesidades nosotros tenemos humanas, pero que las sepamos subordinar a la voluntad de Dios? Por eso nos dice, nos enseña que la victoria sobre la tentación no radica en negar nuestras necesidades, sino en cómo somos capaces de subordinarlas a la voluntad de Dios. Y segundo, su victoria sobre el tentador nos invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Algunas veces les he dicho en las homilías cómo, bueno, yo al menos mis papás o mis abuelos hablaban siempre de la providencia divina o de la divina providencia, ¿sí? ¿Cuándo nos faltó algo a los que fuimos? Bueno, en mi casa fuimos 9. Había necesidades, pero nunca nos quedamos sin comer. Había muchas otras cosas, pero nunca nos quedamos sin vestido. Nunca nos quedamos sin zapatos. Hoy subordinamos a nuestras necesidades lo que Dios quiere. ¿Sí? No, yo no quiero tener más hijos porque no voy a poder. Porque yo tengo mis propias necesidades. Y entonces están primero mis intereses, que la voluntad de Dios. Tampoco se van a llenar de hijos, si de por sí ya no cabemos, ¿verdad? Pero en muchas otras cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces esto va siendo una realidad? Invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, confiando en que Él es el bien y lo real por excelencia. ¿Sí? Dios no nos presenta como algo ficticio, como algo atractivo y luego nos abandona, como el demonio. ¿Sí? Él nos lo presenta como real
¿sí? Ciertamente no en esta vida, pero nos lo presenta como real. Y es ahí la diferencia entre el tentador, entre el demonio y Dios o Jesús, que nos invita a que nosotros como discípulos tenemos que ir viendo todas y cada una de estas tentaciones. ¿En qué consiste esto del pan? ¿Verdad? Y escuchábamos en el texto, decía, si tú eres el Hijo de Dios, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál es el problema del pan? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? No solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es realmente la razón por la que Jesús le responde así al demonio? Dice, lo primero que tenemos que ver, Jesús no se muestra indiferente ante el hambre humana. ¿Sí? Jesús no me interesa. Jesús sabe que hay necesidades humanas que nosotros necesitamos satisfacer. Necesitamos satisfacer, dice, el hambre humana. Pero la sitúa en el contexto adecuado y le da el orden correcto. El orden correcto. ¿Sí? Y aquí es el problema en nuestra sociedad actual. ¿A qué le damos el primer lugar? ¿Cuál es el orden o cuál es la jerarquía de mis valores? ¿Cuál es la jerarquía de mis valores? Y ahí es donde empieza el problema. Jesús no niega que haya hambre. Jesús no niega la necesidad humana. Pero hace una categoría de valores o hace una categoría de necesidades y entonces la pone en su debido orden. Y es ahí el problema en nosotros. ¿Cuál es nuestro orden de valores? ¿Cuál es nuestro orden de las cosas? Hoy con tantas situaciones que yo de repente que veo las noticias y que se pelean aquí, que los muchachos, yo digo, cuando estaba yo en la secundaria también eran broncas. En la secundaria donde yo estaba la San Bartolo y la privada, que eran dos pandillas, y siempre eran broncas. ¿Sí? Y así vivíamos, y de repente pues le tocaba a uno. Digo, aquel eran puros trancazos, ¿verdad? Y aquel entonces, pero hoy en día, ¿cuáles son los valores que tenemos para con los hijos? Cuando nos educaban en una serie de valores, ¿qué es lo más importante para ti? Hoy en día, ¿la educación dónde está? Cuando empieza en la casa, cuando los valores empiezan en la casa. Hoy se la hemos dejado a nuestra escuela, y nuestra escuela, ¿cómo están con los valores? ¿Cómo están con los programas de estudiantiles? ¿Sí? Los programas académicos. Entonces, el problema es eso. Jesús no es una persona enajenada en lo espiritual. Sabe las necesidades, pero sabe ordenar. Y eso es lo que nos invita a nosotros. Dice, primero buscar a Dios y después las demás necesidades se ordenan y encuentran su sentido. Cuando nosotros sabemos ordenar las cosas, las segundas se van acomodando, las secundarias se van acomodando. Entonces, ¿qué tanto nosotros en ese sentido? Por eso Jesús da esta respuesta que escuchábamos acá. No solo de pan vive el hombre, porque yo me voy a satisfacer en este momento. Y desgraciadamente tenemos la cultura de hoy. A mí qué me interesa si yo voy a dar mi voto por una despensa que me va a durar 3 días, aunque 6 años me la pase muerto de hambre. A mí me importa satisfacerme hoy. ¿Sí? Y así estamos en muchas cosas y en muchas situaciones. Hoy me quiero satisfacer, mañana no me importa. Mañana no me importa. Por ahí en la mañana platicaba con unas personas, digo, cómo vivimos también una cultura de
de una memoria muy corta. Todo se nos olvida rápidamente. Todo se nos olvida rápidamente. Y no aprendemos, ¿sí?, de las experiencias ya pasadas, que a veces también nosotros ya las hemos vivido, ya las hemos experimentado. Entonces, Jesús en ese sentido, en el pan, tenemos que entender muy bien esto. No es uno que se enajena allá. Me ha tocado conocer, y yo no sé si hay alguien aquí, pero hay, la verdad, con todo respeto, aquellos, vamos a hacer la dieta de pan y agua durante toda la cuaresma. ¿Sí? Oye, eres una persona que tiene azúcar, que tiene hipertensión, que tienes tantos años. A ti no te toca y no son las cosas que Dios quiere. No son las cosas que Dios quiere. Tenemos que en nuestra cabeza meter lo que realmente es. ¿Sí? Meter lo que realmente es. Tengo que ver mi situación humana y después cómo la voy a acomodar con Dios. Siempre les he dicho, mi papá era un hombre de misa y de comunión diaria. Y todos los días iba a misa, y la parroquia queda a 4 cuadras de mi casa. ¿Sí? Y recuerdo que en tiempo de frío, pues yo lo tenía que regañar. Ya me hacía caso, pues ya era seminarista, ya me hacía caso. Y lo tenía que regañar y le decía, papá, para usted es más pecado que vaya a misa a que se quede aquí en la casa. Mi papá tenía insuficiencia pulmonar. Entonces sus pulmones y una pulmonía, digo, para usted es más pecado. Ahorita es una prioridad su salud. Desgraciadamente en aquel entonces no había transmisión de misa, ya nomás se transmitía la del domingo ahí por Televisa, pero la del domingo, pero no misa diariamente. Entonces tengo que ver mi jerarquía de valores y tengo que ver mi situación personal. Jesús no se enajena, ay no, Diosito que todo lo puede, Él me va a hacer que... Y después ahí tienes problemas de salud, ¿sí? Entonces, te checaste físicamente, médicamente, que tú puedes hacer ese tipo de situaciones, que tú puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, es cómo tenemos que ir descubriendo cada una de estas cosas. Dice, esto del pan también nos invita, hasta aquí alcancé porque mi computador ahorita ya en la tarde no quiso jalar, y esto del pan también nos va invitando en otro sentido. Tenemos que verlo a la luz de otros textos donde esto del pan no solamente es de una manera meramente exclusiva para mí. Lo vemos a la luz de la última cena donde Jesús dice, tomó el pan y lo partió. Y empieza no solamente una actividad para mí, sino hacia los demás. Jesús parte y comparte. Y entonces, en ese sentido, la búsqueda exclusiva del pan, dice, muchas veces cuando nosotros somos capaces de ver solamente nuestras necesidades, eso nos deshumaniza. Nos hace no ver las necesidades de los demás. Y siempre vivimos en una sociedad donde yo digo, nos beneficiamos y también a veces, pues desgraciadamente, nos perjudicamos. Pero nos dice, la búsqueda exclusiva del pan sin Dios, la búsqueda exclusiva de mis necesidades sin Dios nos deshumaniza. Porque me preocupo solamente de mí. Me preocupo solamente de mis necesidades y me olvido del otro. ¿Cuántas veces se pisotean la libertad del otro? Yo siempre he dicho, la libertad, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Yo no puedo pisotear la libertad del otro. Vivimos, ¿sí?, en comunicación y nos tenemos que... Pero ¿cuántas veces, sí, yo tengo mis necesidades y no me importa pisotear? Es donde nos deshumanizamos, nos aleja los unos de los otros y convierte nuestras vidas
en un egoísmo colectivo por lo que creemos esencial. Entonces, se nos olvidan los demás. Y en esto del pan, nos invita en ese sentido a que cada uno de nosotros vayamos descubriendo. Y aquí nos habla también un poquito de lo que es el consumismo, ¿sí? Al hablar de pan, que es lo esencial, nos habla también del consumismo. ¿Cuántas veces nosotros somos rebasados por el consumismo? Hoy en nuestros días, no les quiero preguntar para no dejarlos en mal, ¿verdad? ¿Quién tiene un par de zapatos? 1, 5, 10. Consumismo, ¿verdad? Mínimo 10, cada quien tenemos, ¿verdad? Y no se diga de ropa. Y vas a ir a una fiesta, no tengo que ponerme, ¿sí? ¿Y cuántas veces el consumismo, sí, nos dice, el consumismo nos hace creer que somos libres, porque somos diferentes, mientras tenemos libertad de consumir, pero no nos da la libertad de compartir, de cuidar y de respetar el entorno y a los demás. ¿Sí? Yo alguna vez escuché por ahí, si una cosa no te la pusiste en un año, ya no te sirve. Ya no es para ti. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Mande? Para cuando adelgace, ¿no? Está ya 7 y anda en el 13 y no. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cuántas veces el consumismo nos hace ver esto? Ratzinger, quien era el Papa Benedicto, dice, si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede ser buena. Y la bondad del corazón solo puede venir de la bondad absoluta de Dios. La bondad solamente puede venir de Dios. Volver a Dios como la primera prioridad nos permite ser verdaderamente buenos. Porque Dios es el que es suma bondad. Mientras nuestros ojos estén ensimismados, válgame la redundancia, en nosotros mismos, casi ensimismados en mí, en nosotros solamente, mientras nuestra mirada esté para con Dios, nos volvemos bondad, nos volvemos amor. Entrar en el desierto de la Cuaresma significa buscar a Dios. Significa buscar a Dios. No el ayuno. No voy a dejar de comer esto. Si tú estás pensando en eso sin encontrarte con Dios, malo el cuento. Malo el cuento. Pregúntate si cada que estás ayunando, estás haciendo un encuentro con Dios. O estás ayunando y esperando que sean las 12 para atragantarte. Entrar en el desierto es encontrarme con Dios. En esta Cuaresma, las cosas que yo me he propuesto, ¿me están ayudando para encontrarme con Dios? ¿O porque quiero tener más figurín? ¿O porque quiero aparentar alguna cosa? Entrar en el desierto de la Cuaresma significa buscar a Dios, darle de nuevo la oportunidad de hablar a nuestro corazón. ¿Sí? O estamos preocupados, que ya sea. O no como carne, pero ¿sí? Cuando no como carne, estoy tratando de encontrarme con Dios. Porque a veces sí, anatema, sí, condenado el que coma carne el viernes. A lo mejor fue el único día que tuviste oportunidad de comer carne. ¿Sí? El peor pecado. En cada una de las cosas que hacemos en la Cuaresma, ¿son para encontrarnos con Dios? Si no, no tiene sentido lo que hagamos. Lo que hagamos. Sacrificios, ayunos. Por eso nos dice, cuando buscamos a Dios
y aspiramos a la bondad, lo demás, como el pan, se nos da por añadidura. Entonces fíjense cómo la importancia de, en esta cuaresma, sea un buscar a Dios. Y si nosotros ya nos pusimos algunas cosas, ay, durante esta cuaresma no voy a hacer esto. Pregúntate si a través de eso estás encontrando a Dios. O simplemente lo estás viendo como, ay, tengo que. En ese propósito que tuviste en esta cuaresma, al realizarlo, ¿te estás encontrando con Dios? ¿O simplemente es una satisfacción humana? Y en ese sentido, como nos dice, ya no lo alcancé a poner en presentación, la iglesia es discípula de Jesús, que supo subordinar las tentaciones a la necesidad de Dios. A la necesidad de Dios. Como hemos mencionado, el esfuerzo del maligno está en impedir que la misión de Jesús, salvar, liberar, y se cumpla. De manera similar, la iglesia, es decir, nosotros enfrentamos constantemente la tentación de tomar nuestros propios caminos sin escuchar a Dios. A mí me interesa no comer, a mí me interesa esto, a mí me interesa. No me interesa encontrarme con Dios. No me interesa encontrarme con Dios. El verdadero discípulo, como Jesús, busca a Dios primero. Y lo demás se va dando por añadir. Una iglesia discípula está invitada a ser una comunidad centrada en Cristo Redentor, en Cristo que nos salvó, invitada a estar con Él. Invitada a estar con Él, que ora, contempla e irradia su rostro, cercano a su corazón y al ser humano, y enviada a dar testimonio. Esto es del plan de pastoral de aquí de nuestra arquidiócesis. Entonces, ora con Él, contempla e irradia su rostro. Como alguna vez en algún retiro decían, no, pues que acá súper guau y que acudía a esto. Pues que se te note. Que se te note. Que se te note, no nada más de aquí. Que realmente eso que dices que viviste, que se te note. ¿Sí? Alguna vez escuché la otra frase, oye, cuando estés contento, pues dile a tu cara que estás contento. Dile a tu cara que estás contento. Estoy muy contento. No, dile a tu cara. Y así también nosotros en nuestra vida, ¿sí? Cada uno, una iglesia de discípulos es una comunidad centrada en Cristo que irradia a Cristo y que trata de ser discípulo. El discipulado es una parte esencial de ser apóstoles de Jesús, aprender de Él, seguirle fuertemente. Según nosotros queremos seguir a Jesús, pues primero tenemos que ser discípulos para poder ser apóstoles. Primero ser discípulos para después ser apóstol. Primero hay que ser alumnos y después tenemos que ser maestros. Cuando el alumno esté preparado, dice, será igual o mejor que el maestro. Y a mí me llama la atención, de repente uno dice, ay no, porque Jesús lo dijo, mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas harán ustedes. Pero necesitamos primero aprender a ser discípulos. El verdadero discípulo escucha a Dios y está atento a sus palabras. A través del sacrificio o lo que tú estás haciendo en esta cuaresma, ¿has escuchado a Dios? ¿Has escuchado a Dios? ¿Qué te ha querido decir Dios a través de esa acción que estás realizando? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado si has entrado en esa dimensión? Fíjense hasta dónde está nuestro ser cristiano, nuestro ser católico, nuestro vivir la cuaresma, la riqueza que tiene, y que a veces nos quedamos solamente en no comer carne y en ayunar.
o tener alguna abstinencia. ¿No? Va mucho más allá. Estar atento. El desierto de la Cuaresma nos ofrece la oportunidad de escuchar a Dios con mayor profundidad y convertirnos en sus discípulos. Siempre el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de gracia. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre mueve más los corazones que en cualquier otro tiempo a la conversión. ¿Sí? Siempre mueve más el tiempo de Cuaresma a la conversión. La victoria de a convertirnos en sus discípulos. La victoria de Cristo sobre las tentaciones nos anima a renovar nuestra fe en la noche de la Pascua. A que renovemos nosotros. Pues que ojalá y así, en ese sentido, este texto de las tentaciones de Jesús nos lleven a ser una iglesia discípula, a semejanza de Jesús, no semejanza de lo que nosotros queramos, no de lo que nosotros queramos. ¿Sí? Si no estamos haciendo una Cuaresma a nuestro modo y a nuestras conveniencias y a lo que simplemente nada más se nos acomode a cada uno de nosotros. Entonces que ojalá y nos llevemos esta meditación, esta reflexión que nos lleve a profundizar más en nuestra vida de fe. Y no nos quedemos solamente en lo exterior, solamente en lo que se ve, en lo que por tradición hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. ¿Qué es la Cuaresma? No comer carne, ¿sí? Y abstenernos de algo, ayunar. No. La Cuaresma tiene que ser un tiempo de encuentro fuerte con Jesús. Y que esas acciones externas nos ayuden a encontrarnos de una manera más fuerte con Jesús. No sé si hay alguna duda, inquietud, aportación. ¿Sí? Sí. ¿Ninguna? Todo bien claro. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie ahorita. Mañana sí hay más preguntas para que, ahorita ya voy a la misa. ¿Sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reflexionar en este momento sobre la importancia de la Cuaresma, sobre la importancia de cada una de las acciones que realicemos, que sean para encontrarnos contigo a través de este camino y a través de esta misión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.